Amigos de Letra Capital, estamos con el escritor Raúl Tola para hablar de su más reciente novela, La favorita del Inca, publicada por Alfaguara. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, Carlos? Cuéntame un poquito cómo así te surge el interés de, llevar esta historia en clave policial, ¿no?, a que transcurra en la época del incanato, digamos, ¿no? En la anterior novela habías explorado la época de la Segunda Guerra Mundial y ahora te vas más hacia atrás. Mira, la verdad es que cuando uno escribe una novela nunca termina de entender por qué lo hace, ¿no? Uh-huh. Es un lugar común ya decir que un escritor no escoge los temas, sino que los temas escogen a un escritor. Eso se ha repetido muchísimas veces. Probablemente sea el mismo caso en esta novela, ¿no? Yo comencé a escribirla en un momento muy específico, un momento de muchas dificultades en el que con mi familia teníamos que tomar la decisión si quedarnos aquí o si volver a España. Yo me había quedado sin trabajo, estábamos ahí un poco a la deriva. Y en medio de esa crisis siento que vino en mi salvación la literatura, ¿no? Porque comencé a escribir esta novela a vuela pluma, casi como un entretenimiento. La pasé muy bien escribiéndola, creo que fue un refugio la literatura, y cuando terminé de escribirla, sin saber si tenía la suficiente calidad como para ser publicada, se la envié a mi editor, y mi editor me dijo que le había gustado mucho y que valía la pena y que la publicaríamos. Así que la trabajé más, investigué más sobre el tema del incanato y la terminé enviando ya en versión definitiva. Sí había pensado, digamos, en la posibilidad de hacer algo en el Imperio de los Incas, porque me parece que es un espacio histórico y un espacio mítico, y además de ser un espacio geográfico muy interesante, que casi no ha sido explotado por la literatura uh-huh. en nuestro país. Por supuesto está el libro de Rafael Dumet, El espía del Inca, claro, que es una gran... libros de Thor también. Exactamente, algunos libros de Thor, y además hay escritores extranjeros que han escrito sobre el Imperio Inca, ¿no? Uh-huh. Pero mira, son dos ejemplos de escritores solamente los que me das, y habría que buscar para encontrar algunos más, y seguramente estarían contados con los dedos de la mano, ¿no? Uh-huh. Y me pareció un espacio increíble para ubicar una novela policial. Yo siento que lo que he venido haciendo desde Flores Amarillas es aplicar las categorías de la novela de género a la realidad peruana, pero trastocando cada uno de los géneros por las particularidades de la realidad peruana. Flores Amarillas fue una novela sobre la mafia, pero donde el mafioso era un mafioso peruano, criollo, que respondía a una lógica propia de nuestro país, que tenía vínculos con el poder de Odría en su momento, ¿no? Uh-huh. La noche sin ventanas es una novela que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y que aprovecha dos personajes peruanos que fueron protagonistas y que tuvieron, digamos, ahí episodios importantes, trascendentales, definitivos de su vida durante la Segunda Guerra Mundial, y nuevamente el género de la literatura de Segunda Guerra Mundial aplicado a la realidad peruana. Y yo he tratado de hacer lo mismo con La favorita del Inca, quizá extremando esta opción, ¿no? Porque lo que hago es llevar el género policial, el género de la novela negra, a nuestro país, pero no a nuestro país contemporáneo, donde probablemente sería más fácil, porque la novela negra responde, entre otras cosas, a una lógica urbana, ¿no? Uh-huh. Sino que lo hice llevándolo al Imperio de los Incas y haciendo que el misterio ocurra y se resuelva durante el Imperio de los Incas, uh-huh. con los detalles que implicaba hacerlo en el Imperio de los Incas, donde las leyes son distintas, las relaciones entre las personas son diferentes, ¿no? La lógica de la vida misma es distinta a la de la actualidad. Uh-huh. ¿Hiciste un trabajo de investigación al respecto para ubicarte en ese contexto? Nosotros, sin saberlo, sabemos sin ser conscientes de ello, sabemos mucho sobre el Imperio de los Incas. Hemos estudiado a los incas desde que entramos al colegio, ¿no? Lo hacemos en el colegio, en la universidad. Así que yo comencé a escribir este libro con lo que sabía, con la información que era básicamente colegial y universitaria sobre el Imperio de los Incas, porque además, después de la experiencia de mis dos novelas anteriores, tanto Flores Amarillas como La noche sin ventanas, no quería enfrascarme en una gran investigación. Quería que lo que primara fuese la anécdota de la novela, ¿no? Más que uh-huh. el ambiente y la historia con H mayúscula. Lo que quería era darle prioridad
a la historia, a la anécdota histórica más que al contexto, y no quería enfrascarme en una gran investigación porque me parece que además eso era abiertamente contrario a la lógica de la novela policial, donde lo que manda es el crimen, la resolución del crimen, las relaciones entre las personas, ¿no? Pero cuando terminé de escribir este primer borrador y obtuve un feedback de mi editor, sí me enfrasqué en una pequeña investigación mucho más breve que las que hice para mis anteriores libros, y que básicamente consistió en comprobar datos, utilicé mucho internet y en, digamos, alimentarme de este libro canónico, este libro fundamental que es Pachacútec, Inca y Yupanqui, ¿no? Esta gran investigación de María Rostorovsky que retrata de manera absolutamente brillante al fundador del Imperio de los Incas, ¿no? Pachacútec, una de nuestras figuras históricas trascendentales más importantes y que la tenemos a veces un poco olvidada, ¿no? Sí, es verdad, lo que dices es que en realidad sin saberlo todos conocemos mucho de nuestra historia, ¿no? Porque si bien es cierto para los lectores, si bien es cierto hay un glosario al final del libro con términos para ubicarnos, yo cuando lo que empecé a leer, digamos que no necesité ese glosario porque ya uno tiene las referencias del colegio, de la historia. Ahora, volviendo un poco al tema de lo policial, ¿no? Es interesante porque este personaje que termina siendo entre comillas, de detective, ¿no? Lo hace de alguna manera forzado por las circunstancias, digamos, ¿no? Porque él era un chasqui, ¿no? Y sin embargo el Inca le ordena pues que investigue, ¿no? La muerte de su favorita, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí una primera dificultad para desarrollar una novela policial en el Imperio Incaico era justamente esa, ¿no? ¿Quién podía investigar un crimen cometido en el Imperio Incaico y por qué? ¿No? Así que al comienzo de la novela está la génesis de ese problema que tengo, ¿no? como narrador, porque no existían investigadores, evidentemente, y porque los crímenes no se investigaban como se investigan en la actualidad, es decir, no se hacía un seguimiento profesional y más o menos sistematizado de los crímenes, ¿no? Porque la lógica del Imperio Incaico no podía aplicarse a un Philip Marlowe, digamos, ¿no? De ninguna manera, no tenía ningún sentido meter un personaje ni remotamente parecido a Marlowe en el Imperio Incaico. Entonces lo que hice fue que la investigación fuese llevada por una coincidencia, por un descuido, por un personaje que llega de manera circunstancial al Palacio Condorcancha, que es el Palacio de Pachacútec, pero que, digamos, tiene los talentos que le permiten investigar y tiene la suficiente inteligencia y el suficiente olfato como para ir siguiendo algunas pistas. Y a mí me pareció que podía ser un chasqui porque los chasquis eran provenientes de la nobleza y por tanto tenían derecho a una educación privilegiada en la escuela de chasquis, y porque sentía que el hecho de que fuese este personaje que corre largas distancias, que es capaz de memorizar mensajes larguísimos para transmitirlos en su destino, también podía, digamos, adaptarse a las necesidades de la novela, ¿no? Él llega corriendo al Palacio de Condorcancha trayendo noticias del norte, de la guerra que está llevando a cabo Tupac Yupanqui en la ampliación por el norte del Imperio Incaico, por el lado de Ecuador, de Guayaquil. Y cuando llega al palacio y ofrece las noticias del triunfo de Tupac Yupanqui al propio Pachacútec, se despierta una gran algarabía dentro de la corte que se ve cortada por los gritos de uno de los servidores ahí del palacio que ha encontrado el cuerpo de la favorita del Inca descoyuntado en un charco de sangre en medio de la cancha principal del palacio, ¿no? Entonces eso hace que la corte vaya corriendo a la cancha y un primer, digamos, vistazo de uno de los generales de Pachacútec le hace llegar a la conclusión de que es un accidente, se cayó de arriba de la galería que cruzaba por encima de la cancha, ¿no? Y entonces hay un silencio, y en medio de ese silencio el chasqui ensimismado, que ha sido arrastrado hasta ahí por la corte, piensa en voz alta y dice: pero esto no es un accidente, esto ha sido un crimen.
Y eso despierta nuevamente un enorme tumulto. El Inca que se estaba retirando... Y el Inca que se estaba retirando... Se detiene, ¿no? Y el Inca tiene que tomar una decisión en ese momento y ver qué hace con esa información que acaba de recibir el resto de la corte, o por lo menos con esa duda que se ha insertado en toda la corte. Y decide encomendarle a este muchachito de 15 años que ha llegado corriendo, trayendo noticias del norte, la misión de investigar lo que él dice que es un crimen, de probar que es un crimen. Por supuesto, la sanción, si no llega a demostrarlo, lo más probable es que sea la muerte, ¿no? Sí, eso no develaremos. No develaremos, pero yo creo que esa era parte de la lógica del imperio incaico, pero que haya esa amenaza sobre los hombros del Chasqui lo fuerza también a profundizar su investigación y hacerla una cosa de vida o muerte, ¿no? Exacto, y a los lectores nos mantiene en vilo pues, durante la lectura, que es una lectura trepidante justamente por descubrir este misterio, pero al mismo tiempo lo interesante, lo que me parece también interesante, es que mientras sucede eso, uno va viendo un poco los entretelones, ¿no? Del poder en esa época, ¿no? Es decir, las relaciones entre el Inca y sus súbditos, entre el Inca y los hijos, ¿no? El tema de las preferencias para suceder al Inca en el trono, ¿no? De hecho, Pachacútec no era el favorito, ¿no? Pero en base a su sapiencia finalmente termina siendo el Inca, ¿no? Entonces es interesante porque de alguna manera también nos muestra, ¿no? Lo que a veces uno lee, como te comentaba, en las novelas sobre la Roma antigua, ¿no? Cómo era la relación de poder, las pugnas, ¿no? Aquí también de alguna manera está plasmado eso. Sí, es una novela que también puede leerse en clave política, ¿no? O sea, es una novela que describe los vínculos políticos en el imperio incaico, no solamente es una novela policial. O sea, yo creo que hay varios niveles de lectura de esta novela, ¿no? El nivel policial es uno, cómo se resuelve esta investigación, cómo se resuelve este misterio, pero también efectivamente cómo hay un conflicto permanente dentro de la corte por la sucesión, o sea, por la elección y el nombramiento del nuevo Inca, que hasta la llegada de Pachacútec, por cierto, se resuelve con los métodos elementales de la traición y el asesinato y el envenenamiento, ¿no? O sea, hasta Pachacútec la sucesión del Inca había sido muy turbulenta, y Pachacútec lo resuelve tomando una decisión y planteando una institución única en el mundo antiguo, que es el correinado, ¿no? O sea, un Inca correina con su Bauqui, con su hijo, con el elegido, que va de esta manera aprendiendo los usos y costumbres del hecho de ser Inca, pero también va ganando legitimidad porque va asumiendo cada vez más responsabilidades y se va haciendo con el poder necesario para que cuando asuma la corona, digamos, el puesto de Inca, no tenga, digamos, que enfrentar las conspiraciones y las traiciones que habían enfrentado sus sucesores, ¿no? Entonces hay algo de eso también en esta novela, ¿no? Las pugnas dentro de la corte para ver quién sucede al Inca. Me voy al pasado explicando los antecedentes, ¿no? De estas sucesiones. Esos son datos absolutamente reales, son datos de la historia. Y también está cómo la capacidad de conspiración de algunos personajes resuelven estos problemas a su favor, ¿no? Cómo la mentira es un arma que existía desde mucho antes, digamos, de Inostroza o Mamani o qué sé yo, y que, digamos, la política es un arte que está fundado básicamente en la posibilidad de engañar a tu rival y de engañar a tu pueblo, ¿no? Así que sí, otro nivel en el que yo creo que se puede leer este libro es en el de... yo creo que este es un libro también de descubrimiento del propio Chasqui, ¿no? Del propio personaje que va descubriendo su identidad a medida que va descubriendo las pistas que le permiten resolver el misterio, ¿no? Y creo que hay algunos otros temas que están de alguna manera planteados también en el libro, que son, por ejemplo, la presencia de la mujer en nuestra historia, ¿no? O sea, el papel que ha jugado la mujer en nuestra historia, además en este momento en el que movimientos como el Me Too o movimientos feministas están permitiendo que la agenda de la violencia machista, que la agenda de la postergación histórica de la mujer esté muy presente
y además comience a dar resultados, ¿no? Todavía iniciales, todavía no hay una igualdad real, pero digamos que apunten hacia eso, ¿no? Hay ahí 4 personajes femeninos que son fundamentales para el desarrollo de la historia. Está la favorita del Inca, está también la Coya Anahuarque, que es la madre de Pachacútec, y está también, Mama Runtu es la madre de Pachacútec, y la Coya Anahuarque, que es la esposa de Pachacútec, y una cuarta mujer cuyo que no revelaré porque es importante para la trama que se mantenga en secreto, que a pesar de no tener el papel protagónico que tenían los hombres en esa época, con sus decisiones, con sus alternativas, con sus movimientos, a veces incluso con sus silencios, finalmente permiten que esta historia avance y finalmente escriben ellas de una manera discreta y desde una segunda línea, si tú quieres, la historia, pero tienen un papel protagónico, ¿no? Yo creo que es muchas veces esto es algo que ha ocurrido, que las mujeres han sido, el nombre de las mujeres ha sido borrado de la historia, muchas veces sus logros han sido atribuidos a hombres inmerecidamente, y muchas veces no se ha registrado su paso porque ha tenido que ser un paso desde las sombras, ¿no? Desde la discreción, con mucho más inteligencia que las personas que tenían el protagonismo y que aparecen en los libros de historia. Es verdad. Muchas gracias, Raúl. Amigos, estuvimos con Raúl Tola para hablar de su más reciente novela, La favorita del Inca, publicada por Alfaguara y que se presenta este sábado 27 a las 6 de la tarde en la Feria Internacional del Libro de Lima. Y la pueden encontrar también ahí en el stand de Penguin Random House. Muchas gracias.